Hola amigos, gracias por visitar mi canal. Si has hecho clic en este vídeo es porque me imagino que estás interesado en saber cosas sobre este instrumento que traigo hoy, el multímetro de la marca Kaiwex modelo KM601. Es el segundo aparato que analizamos en este canal de esta marca. Hace tiempo comprobé un nivel láser que me dejó con muy buena impresión. Aquí arriba, a ver si me sale el dedito, por aquí arriba a la derecha, os dejaré un enlace al mismo por si estuvierais interesado en verlo. El polímetro nos ha llegado gracias a los amigos de Kaiwex directamente desde Amazon, donde se está vendiendo actualmente por unos 50 euros. Esto puede variar dependiendo de las ofertas que existan en cada momento. Os pondré en pantalla unas imágenes de la web de Amazon donde se pueden encontrar, además de otros instrumentos de esta marca, este medidor, que es relativamente nuevo y todavía no tiene muchos comentarios, pero por el momento, como podéis ver, le otorgan 5 estrellas. Bueno, en el día de hoy le voy a hacer un desempaquetado para que veáis cómo viene y le voy a realizar unas pruebas básicas para ver si funciona bien o no, así que arrancamos. Bien, aquí tenemos el paquete que por supuesto nos llega a una caja de Amazon, pero esta es la caja original del instrumento. Viene bien serigrafiada, identificando aquí perfectamente el multímetro. En su interior nos vamos a encontrar el estuche, un estuche protector y de transporte del medidor, el cual es, no sé si apreciáis, es rígido, nos va a salvar el aparato de golpes y de rayaduras. Se abre con cremallera y en su interior nos encontramos lo que estáis viendo en pantalla. A la izquierda las sondas de medición, así como la sonda de temperatura tipo K. El fabricante ha tenido a bien acompañarlo de 2 paquetes de pilas que son del tipo AAA, y de esta forma siempre nos queda un juego de pilas de repuesto. Al otro lado del estuche nos viene el instrumento de medida ajustado perfectamente aquí al estuche y sujeto por una goma elástica. Además del estuche, en la caja nos viene el manual muy bien impreso, viene en varios idiomas, entre ellos por supuesto el más importante para nosotros, que es el español. Viene con una traducción, vamos a decir que aceptable, y explica perfectamente el funcionamiento del mismo, así como de las características principales. Una cosa muy a tener en cuenta es que el fabricante en principio le otorga a este aparato una garantía de 3 años, con soporte a través de la web, lo que lo hace, pues eso, muy interesante. 3 años de garantía. Respecto a las ondas de medición que trae el multímetro, deciros que tiene una buena terminación. Las puntas vienen protegidas por este capuchón extraíble, al igual que los otros conectores que traen un tapón, los cuales ayudarán a tener el conector más limpio por mucho más tiempo. Las puntas son de un plástico rígido, no son engomadas, y el metal que trae la punta es un cromado. El cable, si bien parece bueno, os pondré en pantalla alguna foto, si bien parece bueno, para mi gusto es más rígido de lo que a mí me hubiera gustado. El multímetro, a mi parecer, es muy bonito visualmente hablando. Vamos a quitarlo de la funda. Es lo más parecido a un teléfono móvil inteligente. Es relativamente plano y tiene una gran pantalla digital a color. Esperad que os lo enciendo. Para que veáis su tamaño, os lo voy a hacer comparar con mi teléfono Samsung S6. Para que veáis que es un poquito más grande. Y el tamaño, perdón, la anchura. Viene con una funda protectora que no sabría deciros si es de goma o de un plástico muy blando o de silicona. Voy a ver si se la quito. El caso es que le da una protección extra contra golpes y aumentará el aislamiento eléctrico. Le da un aspecto muy chulo. Podemos ver que la parte trasera del multímetro trae la tapa de las pilas y detrás de la tapa de las pilas trae estos tornillos más otros 2 que quedarán debajo, que es para sustituir los fusibles en caso de que sea necesario.
En la parte superior presenta este botón de color rojo, el cual podéis para encenderlo y apagarlo, conmutando la función. Y al lado tiene lo que viene siendo el sensor de proximidad para detectar campos electromagnéticos. En el lateral derecho tiene un único botón para activar o no la función de apagado automático después de 15 minutos de inactividad. En el lateral izquierdo presenta este botón de encendido y apagado de la pequeña linterna que trae en su parte trasera, el cual es una linterna de compromiso que alumbra muy poco, pero que en alguna ocasión pues nos puede servir para quitarnos de un apuro cuando nos encontremos en un sitio con poco alumbrado. Al frente trae estos 5 botones para el funcionamiento propio del aparato. Vienen serigrafiados e indican perfectamente la función de cada uno de los botones. Debajo trae 4 luces LED que coinciden con la posición de los 4 conectores de las ondas de medición que se encuentran en la parte inferior. Tienen la función de indicarnos o recortarnos dónde hay que enchufar las ondas dependiendo del tipo de medición que le estemos indicando al multímetro que hay que hacer. En la parte superior de la pantalla tiene otra luz LED cuya función principal es la de indicarnos en la medición de continuidad cuándo se produce esta, y además lo va a hacer más rápido que el propio indicador de la pantalla. Lo veremos más adelante. Una vez descrito el medidor, vamos a realizar unas pruebas básicas de funcionamiento. Vamos a ver si mide bien la tensión, la corriente, la resistencia, etc. Así que empezamos con las pruebas. Para la medición de corriente continua vamos a utilizar mi referencia de voltaje y vamos a poder comprobar pues tensiones bajas como 2,5, 5 voltios, 7,5, 10 voltios con bastante precisión. Vamos a utilizar también aquí unas resistencias que tengo de referencia, que también algunas son de relativa precisión. Vamos a ver los resultados que arroja el multímetro. Y después vamos a utilizar aquella carga electrónica de laboratorio que sí nos va a dar con precisión el consumo en amperios. Vamos a ver lo que nos marca también el aparato. Y en fin, vamos a hacerlo un poco rápido para que no se nos alargue mucho el vídeo. Bien, comenzamos con las mediciones de tensión continua. Utilizamos la referencia de voltaje. En la habitación decir que estamos alrededor de unos 22 grados de temperatura aproximadamente. Y comenzamos la prueba con unos 2,5 voltios que nos arroja este aparatito. Veremos lo que en modo automático nos indica el multímetro. 2,502. Muy bien. Nos pasamos a la tensión de 5 voltios y nos marca 5,005. Muy bien, muy bien. Menuda sorpresa. Pues la verdad es que bastante bien. Vamos a ver ahora. Tiene que hacer un pequeño salto. Ahora está 7,508. Ostras, pues muy bien. Y ahora en la tensión de 10 voltios nos marca 9,90. Ahora la tensión de 9 voltios nos marca 9,99. Perfecto. Bien, para la medición de corriente alterna, como puede ser la tensión que tenemos en la red de nuestros domicilios, en mi casa tengo unos 220, 230 voltios. Vamos a utilizar, por acercar la tensión aquí a la mesa, mi transformador de aislamiento y vamos a utilizar de referencia mi multímetro Fluke 287. Es un aparato de relativa precisión, por no decir de precisión. Vamos a ver la tensión que nos indica. Efectúa la medición, habrá por aquí un baile de números, nos indica unos 221 voltios. La tensión fluctúa, por lo menos en mi domicilio siempre ha sido así. Bien, tenemos unos 222, 223, 222 voltios. Nos quedamos con los 222. Y ahora procedemos a medir con el multímetro Kaiwetch a ver qué resultado nos da. A ver si no tapo la cámara y hago buen contacto aquí. Hay que hacer buen contacto con la punta de las ondas. ...222 voltios y como veis en pantalla también nos indica los hercios, que son unos 50 hercios, exactamente los que son. Así que perfecto, 221,5 con su baile de cifras. Muy bien. Para la siguiente comprobación he bajado un poco las luces aquí del laboratorio.
Vamos a utilizar mi modesto y sencillo generador de funciones para comprobar si el multímetro es de verdadero valor eficaz, el True RMS. Vamos a mandar una pequeña señal en tensión, pero con sus 50 Hz, 100, 150, 200, y después vamos a cambiar la señal senoidal pura por una onda cuadrada o rectangular y ver si el multímetro sigue marcando bien en comparación con los resultados que nos arroje el Fluke, que sí que sería bastante más fiable. Comenzamos con una senoidal de 50 Hz, creo que tengo aquí programado, efectivamente, y el multímetro nos marca los 50 Hz, al igual que el Fluke, 49999, con una tensión de 8,5, este 8,59 y este 8,6, está midiendo exactamente lo mismo. Vamos a variar la frecuencia, estamos en frecuencia y pasamos a 60 Hz. Vemos que sí lo reconoce, 59,9, 60 Hz, y el Fluke también 60 Hz. Subimos a 70, ya lo recoge, y el Fluke también 70 Hz. Subimos a 80, también 90, sigue estando reconocido, 100 Hz, 200, perdón, 110, me he saltado yo, 110, 120, en ambos mide 120, 130, 140, 150, 160, bueno, voy a subir hasta los 200, 200, y aquí tenemos 200, vamos a subir hasta los 300, ahí tenemos 300 y 300, vemos que mide 8,6 voltios y sigue marcando 8,6 voltios, bien. Vamos a bajar la frecuencia, nos volvemos hasta los 50 Hz una vez más, pero ahora sí vamos a cambiar la señal. Ahora tenemos una señal cuadrada. El multímetro nos marca los 50 Hz, el Fluke también, y nos marca 12,0 voltios y el Fluke 12,1. Está marcando bien. Es 0,9, o sea, prácticamente lo mismo. Vamos a subir los hercios una vez más. 60, 70, 80, vamos a subir a 100 Hz, sigue marcando 12,08, 12,1, más o menos, está bien. Vamos a subir a 150, 150 Hz, 150 Hz, 12,0, 6, 12,1. Nos pasamos a la señal rectangular. 50 Hz, vamos a subir, rectangular, aquí 100 Hz, 100 Hz, 6,0, 6,0. Vamos a subir a 150, 150 Hz, 150 Hz, 6,00, 6,0. Nada, está midiendo bien. Pasa la prueba. Que el multímetro es capaz de contar hasta unos 10 MHz, cuestiones de frecuencia. Vamos a comprobar si llega hasta ahí, hasta los 10 MHz. Vamos a generar una señal, bueno, la está generando ya el generador a 1 MHz y efectivamente a 1 MHz lo está registrando. Si subimos, por ejemplo, a 1.001, aquí está, lo tengo ahora en 5, 1.005, y efectivamente marca 1.005, no sé si se alcanzará a ver. Volvemos a 0, ahora, y ahora voy a subir de megahercio en megahercio. 2 MHz, 3 MHz, 4, 5, 6, 7, veis que también está recogiendo aquí, bueno, 7.004, a 8, estamos en 8 justos, en 9, 8.99, cuando voy a marcar 9, pero bueno, está bien. Vamos a los 10, ahí cambio a los 10, ahora estamos en 10, ha cambiado a 10, ahora estamos en 11, hay que darle tiempo para que cuente bien, y nos estamos pasando ya de las especificaciones. Ahora 12, y sigue midiendo, 13, ahí está, 13 MHz, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20. A 20 MHz pasamos a 21 y en 21 a 21 ya no llega. No. Si volvemos a 20, sí, 20, hasta 20 MHz hemos sido capaces de que cuente. Para la medición de resistencias utilizamos esta referencia. No vamos a hacer todos los valores, pero algunos, por lo menos utilizar los que tienen la resistencia de mayor precisión, como este de 0,1%, que es de 24,9 K. Y el multímetro nos marca 24,92. Muy bien. Vamos a utilizar ahora, espero que se vea en cámara, esta de 2,5 K. Y el multímetro nos marca 2,508. Muy bien. Vamos a utilizar esta de 250 y nos marca 250 y 1,8. Bueno, anda ahí. Vamos a saltarnos a estas de aquí, que también son de 0,1% de margen de error. 25K. A ver si damos aquí. 25K. Y el multímetro nos marca 24,98. Bueno, yo creo que está bastante bien. Y ahora vamos a probar con la de 249K. Y el multímetro nos marca 249.0. Punto 1. Bueno, está muy bien. Ok, continuamos. Bueno, para la medición de condensadores vamos a emplear este que tengo yo por aquí. No es que sea de precisión, pero tiene la referencia de que es de un microfaradio. Vamos a comprobarlo aquí con mi aparatito. A ver lo que nos indica. Pues que es de 1049 nanofaradios, o sea 1,0405 microfaradios. Muy bien, vamos a primero a descargarlo y a comprobarlo aquí en el multímetro, a ver qué es lo que nos arroja. Aquí tenemos 1,058. Muy bien, pues ha medido perfectamente. Aquí un diodo que se encuentra en perfecto estado. Vamos a ver si nos lo comprueba el multímetro. Vamos a utilizar la polarización directa y nos debería de dar conductividad con la caída de tensión. Efectivamente, 0,23 voltios de caída de tensión. Vamos a utilizar la inversa y a ver si ahora nos marca circuito. Efectivamente, no nos da el paso de corriente. Volvemos a probar al revés y efectivamente nos vuelve a marcar paso de corriente con su caída de tensión. Muy bien, perfecto. Vamos a probar la función de detección de campos electromagnéticos. Nos vamos a acercar a este enchufe que está alimentando una lámpara ahí del estudio con unos 30 vatios de consumo, y vemos que a esta distancia de unos 8 centímetros aproximadamente empieza a detectar un campo con la L, un campo bajo, pero si nos acercamos ya cambia a la H, detectando que el campo es fuerte, indicándonos de que aquí hay tensión. Si nos acercamos a esta llave de la luz, a este interruptor, podremos detectar la presencia de corriente o no acercándolo levemente. Al principio nos lo indica con la L y si lo acercamos más ya con la H. Utilizando esta misma función pero pulsando sobre la tecla de Shell, cambiamos al modo buscapolos y utilizando nada más que una de las ondas del multímetro podemos buscar la fase que tenemos en el enchufe. Metemos la sonda en uno de los agujeros y vemos que aquí no actúa. Metemos la sonda en el otro agujero y aquí nos indica que hemos encontrado la fase. Así de fácil. Vamos a empezar con la medición de miliamperios y de amperios. Tenemos esta batería y esta carga electrónica que nos va a permitir regular los amperios a nuestro antojo, y los vamos a hacer pasar por todos estos cables que, en fin, es decir, los vamos a hacer pasar por el multímetro de Fluke
y por el de Kaiwetch, y vamos a comparar la medición de uno con la de otro a ver si coinciden. Venga, empezamos. Muy bien, ya tenemos esto enfocado. Empezamos con la primera demanda. Conecto aquí la carga electrónica. Tenemos unos 15 amperios de demanda y aquí en el fluke nos mide 14,2 y aquí 14,15. Vamos, que está muy bien. Vamos a ir subiendo. Ahora tenemos aquí 23,8, 23,8. Vamos a dar un salto ahora más grande a 45,2, 45,2 miliamperios. Vamos a subir ahora aproximadamente hasta unos 100, casi, y aquí nos marca unos 94,5 y aquí 94,5. Bueno, pues por el momento va muy bien. Vamos a subir hasta cerca de los 200 miliamperios. Ahí se nos ha apagado el aparato. Y a ver si nos mide ya. Efectivamente, aquí tenemos 194,7, 194,4. Bueno, pues por el momento va muy bien. Nos vamos a ir aproximadamente hasta los 300 miliamperios. Y aquí tenemos 294,9 y aquí 294,6. Bueno, pues sigue bastante bien. Nos vamos a ir hasta el máximo en esta escala, que son 600 miliamperios, a ver si no fundimos el fusible. Y nos vamos casi a los 600. Y aquí ya nos indica fuera de rango. A ver, para aquí le mandamos un poquito menos. Vamos a ver, aguanta más que el fluke en la escala de 600. Bueno, pues estamos... No, ya se nos va, sí. Bueno, pues aquí tenemos, como veis, aquí unos 534 y aquí tenemos 535. La cosa está muy bien. Nos vamos ahora a la escala de amperios. Vamos a empezar ahora con 1 amperio. Conecto la carga y aquí nos dice 996, 995, pues nada, sigue muy parejo. Vamos a irnos a cerca de los 2 amperios, 1,99, 1,99, acerca de los 3 amperios, 2,99, 2,99. Bueno, pues por el momento clavado. 4 amperios, 3,99 y 4 amperios. Vámonos a los 5 amperios, 4,999 y aquí 5,00. Jolín, perfecto. A los 6 amperios, 5,99 y 6,00. Ostras, de maravilla, ¿eh? 7 amperios, 6,999, 7,01. Lo está clavando. 8, nos vamos a los 9 y por último nos vamos a los 10, que es el máximo antes de que se nos queme el fusible, fuera de rango. Uy, aguanta hasta los 10, pero vamos a ver, 9, y tenemos los 9, vamos a calcular aquí un poquito menos, vamos a empezar por 9,4, 9,4, 9,399, 9,5, 9,5, 9,498, bueno, pues lo está clavando, perfecto. En cuestión de medición de miliamperios y amperios va muy bien. Para poder sustituir los fusibles en el hipotético caso de que alguno se pudiera haber fundido, tenemos que quitarle primero al multímetro la funda protectora, después tras quitar aquí este tornillo, levantar la tapa de las pilas, veremos aquí las pilas instaladas, y nos aparecen estos 2 tornillos aquí arriba. Tras quitar estos tornillos más los de aquí, abajo, podremos retirar la tapa, la cual sale completamente puesto que las baterías hacen aquí por pin contacto, no lleva cable. Y ya nos queda aquí a la vista los fusibles. Creo que se aprecian bien ahí en cámara. Y nada más, para volver a cerrar, ya deberíais de saber lo que hay que hacer. Bien amigos, he dejado para lo último esta última prueba, que es la prueba de continuidad. Y la he dejado para lo último porque es la que menos satisfacción me ha causado. Os explico por qué. La función, pues eso, funciona perfectamente. Es bien sencilla. Cruzamos, vemos que aquí hay continuidad y así lo marca, tanto en la pantalla como en el LED verde que tenemos aquí en la parte superior. Lo podéis comprobar.
¿Qué es lo que pasa? Para mi gusto es un poquito lento en la respuesta y a veces a la hora de comprobar alguna pista o algún componente en la placa que es difícil acceder, basta con tocar un poquito para que el aparato nos cante, y este tiene una función un poquito lenta en su respuesta. Me he dado cuenta que antes de indicarlo en la pantalla, en muchas ocasiones se enciende el indicador este LED verde o pita, y es por donde más nos teníamos que fijar, en el LED verde aquí en la parte superior. Me imagino que se apreciará bien en la pantalla. A veces responde mucho mejor cuando medimos. Bien, ahora parece que está respondiendo bien. Si os dais cuenta, enciende el LED antes de indicar nada en pantalla. Nos podemos fiar más del LED. La pantalla tarda un poquito más. Así que, en fin, funciona bien, funciona perfectamente, pero creo que es un punto en el que habría que mejorar un poquito. Hemos llegado al final del vídeo, amigos. Han quedado atrás algunas pruebas de otras funciones que tiene el aparato, pero si las comprobamos todas, como es el caso de medición de temperatura, se nos alargará el vídeo más de lo pesado que ya es. Deciros que el aparato me ha gustado mucho, estéticamente bonito, tiene muchas funciones y mide muy bien. Que mejorar tiene la respuesta en continuidad, así que nadie mejor que vosotros para valorar si este multímetro cubre o no vuestras necesidades. Os invito a suscribiros al canal para estar informado de las nuevas publicaciones. Tened en cuenta que si estáis interesados en el aparato, el fabricante ha tenido a bien facilitarnos un cupón de descuento de un 20% sobre su precio por un tiempo limitado. Podéis verlo en la descripción del vídeo. Nada más, muchas gracias por visitar mi canal, podéis ir en paz, amigos. Un saludo.